tantas fallas, pero gloria a Dios que ya te pudiste conectar. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Les pedimos ahí en sus comentarios que nos escriban si se ve bien, si se escucha bien por cualquier detalle, vamos a estar. Así que bien, el día de hoy, hermanos, transmitimos desde mi Facebook personal porque tuvimos algunos detalles en la página de la iglesia. Es un tiempo, hermanos, para conversar en compañía de. Así que hoy, el día de hoy tenemos el gusto, hermanos, el privilegio de tener con nosotros a Moisés Mayoral. Moisés, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un honor, es un gusto para nosotros. Así que primeramente nos gustaría que te presentes para los que no te conocen, para los que no saben quién eres. Preséntate y queremos escucharte, Moisés. Dios te bendiga. Pues hola a todos, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, Alberto. Mi nombre es Moisés Mayoral, vivo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y pues tengo el privilegio de dirigir un proyecto que se llama Ideas. Ideas tiene el fin de capacitar a la iglesia para su influencia en la cultura. Um, Me gusta escribir, me gusta leer, no sé qué más, soy muy malo para las presentaciones, Excelente. pero pues bueno, soy un apasionado de lo que tiene que ver con la influencia del reino de Dios Ujú. y pues bueno, listo, creo que es lo básico que tendrían que saber. Amén, gracias. Hermanos, amigos, les invitamos, como les dije hace un principio, ayúdenos a compartir. Si muchos de ustedes son influencers, ahí donde tengan sus páginas, compartan esto, que llegue a muchas personas. Y vamos a comenzar. Así que, como les dije hace un momento, hermanos, vamos a estar hablando de temas que generalmente no se hablan, no se explican. Y por eso va a ser muy gratificante esta plática. Quisiera comenzar, Moisés, con una pregunta que quizá algunos de nosotros no hemos escuchado esta palabra y tiene que ver con algo que se llama la ventana de Overton. Ajá. Algunos de ustedes a lo mejor han escuchado, hermanos amigos, pero quisiéramos que nos dijeran, Moisés, ¿qué es lo que opinas tú de la ventana de Overton? Y cómo nosotros como iglesia debemos de trabajar ante esto. Ok, bueno, lo primero que tienen que saber sobre la ventana de Overton es la forma, es que es una estrategia política sobre cómo llevamos de algo que parece impensable a un Ajá, punto aceptable, ¿no? Hay cosas que para nosotros parecen cosas que nunca van a suceder o que la sociedad nunca va a aceptar, que nuestra cultura va a rechazar constantemente. Y es verdad, nosotros, por ejemplo, haciendo un paréntesis para introducir a esta idea, es la gente siempre cree que el problema es un asunto de religión y definitivamente si hay un conflicto con la religión, porque lo que tienen que saber es que ningún ser humano es no religioso, todos somos ah, religiosos. Eh, por lo, el problema es que comúnmente calificamos de religioso aquello que tiene que ver con lo evangélico, ¿no? Con ajá, aquellos que se congregan, con aquellos que son protestantes, católicos o de otro corte evangélico. Pero, y decimos, eso es religioso. Pero la verdad es que no existe un punto neutral de no creencia. Todos creemos en algo. Digamos que el ateo dice, yo renuncio a cualquier cosa que tiene que ver con Dios, no creo en eso, no es razonable, no es lógico, y él renuncia a ujú, esa idea. Pero el ser humano no puede vivir sin convicciones, sin creencias. ¿Qué es así, lo que va a hacer el ateo? Va a tener que creer en ciencia, va a tener que creer en ciertos supuestos. Y muchas de los principios científicos, muchos de ellos se aceptan por fe, porque no pueden ser comprobados, pero se aceptan por fe. Entonces, cuando decimos eh, que muchos de los problemas culturales o sociales que hoy estamos viviendo no se aceptan por problemas de religión, lo que habría que ver es cuál es la religión que está enfrentando a estos nuevos órdenes culturales. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir yo le oro al universo a decir yo le oro a un Dios personal. Una de las cosas que ajá, hemos hecho es que hemos despersonalizado al Dios cristiano, al Dios creador. Y entonces
hemos apelado a dioses más nobles, a dioses culturales que nos permiten aceptar estas ideas o estas corrientes progresistas que alteran los órdenes establecidos, por lo menos en cuanto a nuestro continente se refiere, que Occidente, es el lugar en el que nosotros estamos, es un continente fundado prácticamente por el cristianismo. Estados Unidos es el resultado de la influencia de Inglaterra al enviar colonias puritanas, por ejemplo. México es el Ajá. resultado de la influencia del catolicismo español. España es el resultado del cristianismo que emigró de las áreas de la Reforma Protestante, como fue Alemania, pero también previo a eso el Evangelio ya estaba siendo compartido ahí. La misma Biblia dice desde hace muchísimo tiempo que el Evangelio estaba llegando a ese lugar. Lo que estoy tratando de decir es que todo lo que nosotros, el mundo conocido, el mundo libre como se conoce, es el resultado de la influencia del cristianismo en muchísimos sentidos. Nuestra Ajá. percepción de política, nuestra percepción de justicia, de economía, incluso del mercado, de la familia, todo lo que nosotros concebimos como cultura es el resultado de la influencia del cristianismo. Ahora hay dos formas, perdón, estoy haciendo un paréntesis muy largo para caer No, en no, el no. asunto de la ventana de Excelente. Alberto. Cuando nosotros de pronto decimos, el problema es un asunto de religión, definitivamente sí es un problema de religión, por supuesto. Hace un momento hablaba con una persona y me decía que hay dos formas a veces de ver el problema del aborto, por ejemplo, ¿no? Que está verlo como desde un problema de salud pública y un asunto de religión. Ahora, ¿por qué es más fácil verlo como un asunto de salud pública que verlo como un asunto de convicciones religiosas? Porque cuando lo ves desde un asunto de salud pública, lo ves desde ciertos porcentajes que miden cuántas personas mueren por Ajá. abortos ilegales, la ciencia dice esto, el último recuento de los datos de INEGI dicen esto, bla, 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 y tantas personas mueren en tantas comunidades, las niñas de tal a tal edad. Hay una forma como de medir eso, pero en el ámbito Ajá. religioso no es igual. No puedes medir tan fácilmente las convicciones, no puedes medir lo Ah, sí. metafísico. No es tan fácil decir, ese es el porcentaje de convicción que existe en una persona. Por supuesto que podríamos crear ciertos puntos o ciertas baterías desde una perspectiva psicológica que nos permitan evaluar las convicciones de una persona y estas convicciones cómo influyen en la cultura. Pero lo que estoy tratando de decir es que pareciera que cuando metemos el tema de religión Algo, a sí. la cultura, nos parece no aceptable porque Así la es. religión pareciera algo que no se puede medir y es algo que es un invento, que es un cuento de hadas. O sea, cuando hablas de religión, siempre dices, ay, los unicornios rosa, es lo mismo. La gente se burla de eso y aunque ciertamente no puedes medir por porcentajes las convicciones de una persona y que no es lo mismo que midas ciertos datos de ciencia al asunto de religión, la verdad es que solamente una persona muy ignorante, muy, 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 muy ignorante, rechazaría la religión como un aspecto fundamental de una sociedad libre. Nadie lo puede hacer. Una persona que lo Ajá. hace es una persona que de verdad está profundamente sumida en la ignorancia, porque hay un montón de ateos que hacen ver que la religión, aunque ciertamente puede ser simplemente una ficción, es necesaria para el desarrollo de sociedades libres. Por ejemplo, pensemos en los datos o en uno de los ateos más populares que tenemos, que es Richard Dawkins. Richard Dawkins, que es un evolucionista y que constantemente ha estado rechazando la religión. Richard Dawkins, a partir del año pasado, empezó a hacer comentarios muy radicales sobre a favor de la religión, porque Richard Dawkins se encontró con experimentos donde explicaban que cuando la gente tiene una idea de que hay un Dios, vive más moral. Ahora, lo Ah, que, sí. lo que Richard Dawkins está diciendo no es si hay un Dios. Él no está diciendo que hay un Dios. Él Ajá. está diciendo que la simple idea de Dios Tremendo. o Sí. la cultura de religión es favorable para una vida más moral y ética en el comportamiento humano. Por supuesto que el experimento es muy amplio, pero solamente estoy tratando de poner.
Ahora, ¿quién está diciendo esto? Lo está diciendo uno de los ateos más prominentes y uno de los ateos más radicales que ha criticado el cristianismo siempre. Entonces, me sale un adolescente ridículo que apenas se ha Ajá, leído algunos tweets por allí y de pronto me ajá. dice, saquen sus doctrinas de nuestras vaginas, ¿no? O saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Y esas consignas ridículas, lo único que dices es, o sea, lo voy a decir con todas las palabras, pero es un, como decimos en México, es un chamaco nalgasmeadas que no entiende la influencia de la religión en la cultura, Sí, sí, ¿sabes? sí. O sea, es una persona profundamente ignorante que no tiene datos históricos, que no tiene Ajá. datos sociológicos, que no tiene una perspectiva filosófica y que no tiene un análisis cultural de lo que la iglesia, de lo que la religión produce en la cultura, ¿ok? Ahora, ya planteando ese panorama, cuando hablamos de la ventana de Overton, ¿qué es lo que hace la ventana de Overton? Lo que hace la ventana de Overton es ayudarnos Tremendo. a pasar de algo impensable a Ajá. algo políticamente legal. Y son distintos pasos que van pasando, ahora no nos va a dar tiempo, pero por ejemplo, lo que la ventana de Overton primero plantea es cuáles son las cosas que son aceptables y que no son aceptables en nuestra cultura. Por Así ejemplo, es. en una cultura occidental como la nuestra, que es fundada por el cristianismo y que se basa en los valores del cristianismo, ¿qué pasa con nuestra cultura? Nuestra cultura no va a aceptar el aborto, nuestra cultura no va a Ujú. aceptar el matrimonio igualitario, nuestra cultura no va a aceptar el canibalismo, por ejemplo, nuestra Ajá. cultura no va a Tremendo. aceptar la eutanasia, nuestra cultura no va a aceptar nada de esto. ¿Por qué? Porque los fundamentos que tiene van contra eso, Van en contra, van sí. en contra, porque entonces, ¿qué es lo que hace la cultura de, perdón, la ventana de Overton? Es evaluar cuáles son estos valores que tiene Occidente y entonces pasar de aquello que es impensable a aquello que es políticamente legal. Por ejemplo, pensemos en el aborto. Hace 50 años atrás, por lo menos en lo que es Latinoamérica, jamás hubiésemos pensado en una idea de que van a salir un grupo de mujeres a decir aborto legal, gratuito y Ajá. seguro, ¿no? Jamás hubiésemos pensado eso. Pero ¿qué es lo primero que se hace? En la primera etapa pasamos de lo impensable a lo radical y de lo impensable a lo radical es este asunto de que se hacen ciertos estudios y se apela a la ciencia para que la Ajá. ciencia diga, según datos científicos, lo que está en el vientre de la madre no es un ser humano, ¿no? Y entonces cuando sale un profesional, un experto, a decir este tipo de cosas en los medios, en los periódicos, en las revistas de divulgación científica, la gente dice, oh, lo dijo Un fulano de tal. científico lo hizo. Sí, lo dice un científico Ajá. y entonces pasamos de lo impensable a lo radical, porque ahora empezamos a considerar la idea a través de que ciertos científicos o ciertos Ah, expertos en la materia empezaron a validarlo. Hasta ahí no es aceptable, pero ya se empieza a considerar como una posibilidad. Es la primera etapa, de lo impensable a lo radical. Aquello que era impensable ahora se vuelve una idea radical que posiblemente puede ser aceptable. Después, en una segunda etapa, pasamos de lo radical a lo aceptable. O sea, esa idea que es radical y que solamente algunos lo pueden tomar, vamos a hacerla aceptable. En esta etapa eh, empieza de manera sistemática a perseguir la idea de que es correcto. Se empiezan a hacer foros de científicos, se empiezan a compartir datos en revistas, en internet, un montón de cosas, y entonces la gente dice, bueno, probablemente deberíamos ser tolerantes, no deberíamos criminalizar a las mujeres que están matando niños, perdón, que abortan, porque además no se está comprobando, no hay una unión de criterios en los científicos para determinar cuándo hay vida y cuándo no. Empezamos a pasar de algo que parece completamente radical, que ya no solamente es inaceptable, sino que era radical, porque algunas personas habían abortado. Ahora ya hay un grupo de personas que parece aceptable. No es un grupo muy grande, pero es un grupo pequeño que empieza a ser aceptable. Empezamos incluso a cambiar el lenguaje, porque antes ajá. era muerte, ¿no? El bebé Y muere. Ahora, matar, ahora matar se un llama, bebé. ahora le cambiamos, le llamamos interrupción del embarazo. Empezamos a hacer Sí. cambios en el lenguaje para que se vuelva más aceptable y cosas por el estilo. En una tercera etapa pasamos de lo aceptable a lo sensato. De lo aceptable a lo sensato es cuando empezamos a arrinconar
a todas aquellas personas Lo que se opone. que se oponen. Les llamamos Ajá. retrógradas, la llamamos antisistemas, Ujú. antiderechos, los empezamos a atacar para que vean que lo más sensato es aceptar esta idea. Incluso empezamos a hacer investigaciones, ¿no? Donde, bueno, pero en 1500 no sé quién, el rey fulano de Ajá. tal aceptó la Sí. idea. Entonces, si tal rey lo aceptó, o tal político, o tal artista lo aceptó, ¿por qué nosotros no? ¿Quiénes somos nosotros para no aceptarlo si tales personas prominentes lo aceptaron? Entonces hay una sensibilización profunda de hacer ver que lo sensato es abortar, eso es lo correcto. Ajá. En Lo una normal. sí es lo normal. En la cuarta etapa es pasar de lo sensato a lo popular. ¿Cómo haces que algo sensato Tremendo. se vuelva popular? Necesitas toda una maquinaria mediática. Entonces Mm. tienes a los influencers, tienes a los políticos, tienes a los medios de comunicación, tienes a redes sociales, tienes a las grandes corporaciones Ajá. legitimando todo este asunto. Tienes Sí. a un Bad Bunny misógeno, machista, que canta basura, poniendo un letrero en sus canciones de fondo como relacionado al feminismo y al aborto. Tienes las grandes artistas de Hollywood cuando reciben un Oscar diciendo Apoyándole. Sí. yo aborté y Ujú. rechacé a ser madre para poder ganar esta estatuilla de oro. Entonces eso Qué hace que tremendo. se vuelva popular. La idea Ajá. sensata que antes era radical y que antes era impensable, ahora es popular. Y ahora tienes un montón de niñas ridículas saliendo a la calle diciendo aborto legal y seguro. Y entonces diciendo, ay, pero legalizar el aborto no significa que todos vamos a abortar. No alcanzan a dimensionar lo Sí, que la implica magnitud. una legalización. ¿Me explico? Ahora, Sí. la última etapa es pasar de lo popular a lo político, porque como ya es popular, entonces ya se tiene que hacer legal. Y aquí hay un punto que nosotros debemos entender, a ver si de aquí saltamos a esa idea, y es que primero no se establecen las leyes, primero se establece una cultura. Cuando se crea una cultura, lo que hace la Qué fuerte. política es legalizar esa cultura. Adaptarse, sí. Así es. Por ejemplo, si nos damos cuenta que, que la cultura de cierta comunidad es tirar basura en la calle, y constantemente, que hay muchas comunidades que son así, ¿qué es lo que va a hacer la Ajá. política? Va a decir, hay que establecer ciertas leyes de Qué limpieza, tremendo. que pasen los caminos, perdón, que pasen los camiones de basura por aquí y cobrar, ¿cómo se llama?, impuestos por esto para poder solucionar este problema de basura, ¿no? ¿Qué es lo que estoy Ajá. tratando de decirte con esto? Que primero existe un conflicto cultural y después existe la legalización o la, ¿cómo se llama este término? Se legisla a favor de la cultura. ¿Me explico? Ajá. Hay que Sí, sí, legislar sí. porque ya hay un asunto cultural. ¿Por qué sí? Y hasta que al final, cuando ya es legal y político, tú ya no te puedes oponer a eso, porque si te Sí, opones ya a no hay eso, ningún entonces problema. vas a Ajá. cárcel, vas a tener Sí. sanciones. Entonces, cuando la gente dice es que es legal, Tremendo. es que lo aprobaron políticamente, que sea políticamente correcto o que sea legal, no implica que sea moral. No hay relación entre lo legal y lo moral siempre. ¿Cuál es entonces el problema que hay que comprender aquí? Que aquí me gustaría dar un salto enorme, es que nosotros como cristianos necesitamos comprender que somos productores de cultura. Nosotros no podemos ser solamente reaccionarios Tremendo. y no podemos ser Sí, sí, sí. personas que critican la cultura solamente. Nosotros tenemos que Ajá. producir cultura. ¿Y Que cuál es la impone, cultura que ajá. tenemos que producir? Es la cultura del reino de Dios. Nosotros como Así es. cristianos tenemos que ser los que producen la cultura del matrimonio, la cultura de la maternidad, la cultura de la paternidad, la cultura de la dignidad a la mujer, la cultura de la complementariedad. Todo esto nosotros lo tenemos que hacer porque nosotros somos los que tenemos los únicos valores que pueden reformar a la cultura. Si no hacemos esto, entonces alguien más va a estar produciendo una cultura corrupta que nos va a llevar a la esclavitud y no a la libertad de nuestras comunidades. Sí, no, y es tremendo esto porque yo estaba viendo, por ejemplo, de lo que estás comentando, veía, por ejemplo, el canibalismo.
como lo comentas, así como fue el aborto, el canibalismo ahorita es pensar y decir, oye, el canibalismo es algo impensable, pero Ujú. con la ventana de Overton y todo eso, y quería que comenzáramos con esto porque son cosas de las que muchas veces como iglesia no nos damos cuenta. Como dicen por ahí, no vemos de dónde nos vienen las pedradas. De repente ya cuando vemos, ahorita ya hay una marcha o bueno, hubo un trabajo que se hizo acerca de las AR para que no se aprobara el aborto legal en nuestro país. ¿Pero por Sí, qué? Porque para que el punto donde nosotros estamos ya hay años de trabajo. O sea, esto no es de la noche a la mañana, viene claro, años que se trabajó y no se hizo nada. Entonces ya la consecuencia está hoy porque no se hizo nada anteriormente. correcto. Sí, es que es que hay muchísimos factores que influyen para que la iglesia quede quieta. Eh, Uno de los factores principales Uh -huh. que ha llevado a que la iglesia quede indiferente ante este asunto es la perspectiva teológica incorrecta de lo que es iglesia, Ah, qué tremendo. ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí. Porque, por ejemplo, ¿cómo, cómo califica o cómo evaluamos, perdón, dame un segundo, Sí, no hay problema. cómo, cómo, cómo evaluamos el trabajo que tenemos que hacer con la cultura? Piensa en los primeros 3 capítulos de Génesis. Ajá. En el primer capítulo Dios crea el mundo, ¿ok? Uh -huh. En el segundo capítulo Dios asigna una labor al hombre. En el tercer capítulo el hombre cae, el hombre peca. Y a partir del capítulo 3, eh, el hombre peca y es expulsado del Edén y todos somos conscientes que su relación ha quedado rota con Dios, ¿no? Todos somos Sí, conscientes sí. de eso. Del Uh capítulo -huh. 3 nosotros damos un salto de miles de años hasta llegar a que Cristo aparece, muere y resucita para restaurar esa relación. Qué tremendo. Piensa lo que va a pasar a partir de esta perspectiva. Sí. Qué es lo que hacen, por ejemplo, qué es lo que hacemos nosotros como evangelistas, ¿no? Como predicadores Ajá. del Evangelio? A nosotros nos importa resolver el problema de Génesis 3. El problema de Génesis 3 es que el hombre La tiene un relación conflicto con con Dios. Dios. Sí, sí, Entonces, sí. si nosotros interpretamos la humanidad desde Génesis 3, lo único que vamos a lograr es alcanzar al hombre, salvarlo y llevarlo al cielo. Listo, Sí, se el área acabó. espiritual solamente. Qué Sí, tremendo. porque Sí. hay que solucionarlo. Pero a ver, Sí. te queda un Génesis 2. Así Te queda es. un Génesis 1. Y en el Génesis Sí. 1 dice que Dios creó todo bueno. En el Génesis 2 dice que Tremendo. Dios le dio una labor al hombre. Entonces, cuando tú crees que lo único que hay que hacer es salvar a las personas porque tienen un conflicto en Génesis 3 y llevárselos al cielo, tú abandonas Te la olvidas. cultura, tú Sí, sí, abandonas sí. el mundo. Y entonces satanizas la política, satanizas la música, satanizas todo lo que no tiene que ver con el cielo. Y entonces tienes a gente corrupta haciendo política, tienes a gente corrupta haciendo música y tú no te Cuando vuelves ahí un debería producto. estar la iglesia. Sí, sí, Claro, sí. claro. Tremendo. Y una de las cosas que probablemente le genere mucho conflicto a las personas, pero lo tienen que saber, y es que no existe un marco bíblico que me diga que yo voy al cielo. Presten atención a lo que les voy a decir. No estoy diciendo que no vamos a estar allí, estoy Ah, diciendo que sí, sí. nuestro destino no es el cielo. ¿Dónde comenzó la vida del hombre? En la tierra. ¿Ok? Claro. Dios creó al hombre en la tierra y del polvo de la tierra para una obra en la tierra. Y esta obra tenía que ver con traer su reino a la tierra. El hombre Ajá. tenía que materializar el reino inmaterial de Todo el Dios cielo. en la tierra. Qué fuerte eso. ¿Ok? Sí. Y cuando Dios lo pone en el Génesis 2:15 si no me equivoco, le dice, y Jehová Dios plantó al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. O sea, no lo pone para que haga cultos, para que haga campañas y para que allí haga un altar y todo el día esté orando. No, 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 no. Adán y Eva tenían que Presente. labrar ese Edén y extender ese Edén. Fuerte. Tenían que Qué fuerte. producir la belleza del Edén. Entonces, y después, cuando ya vamos a los evangelios, nos damos cuenta que Cristo está preparando una morada en el cielo y que vamos a estar con Él y que vamos a ir con Él. Y es verdad que nosotros vamos a ser levantados al cielo, pero al cielo solamente vamos a celebrar una victoria que el Cordero de Dios vence, que gana por Ajá. nosotros. Y lo asombroso es que en Génesis
21 o Génesis 20, perdón, en Apocalipsis 20, 21, dice, he aquí yo, Juan, vi la gran ciudad de Dios y el Cordero de Dios en medio de ella, descendiendo. Es decir, la ciudad a la que subimos a celebrar es una ciudad que una vez más vuelve a bajar cuando hay cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué significa esto? Que al final nuestro destino es la tierra, porque es aquí donde nosotros vamos a establecer el reino de Dios. Y cuando tenemos la idea de que solamente vamos a ir al cielo y que Cristo ya ven pronto, es una idea escapista que no nos responsabiliza de las situaciones que están sucediendo aquí en la tierra. Y dice la Biblia que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, que la tierra gime por esta libertad. Lo que la Biblia está diciendo es que Dios ama la tierra, que Dios ama el sistema político, que Dios ama el sistema económico y que nosotros tenemos que redimir todo esto para la gloria del Señor. Eso es lo que dice Colosenses, que Cristo reconcilió el cielo y la tierra. O sea, Jesús no solamente reconcilió lo que estaba pasando en el cielo, Jesús reconcilió lo que también puede pasar en la tierra, ¿me explico? Entonces, ¿qué hay en la tierra? En la tierra hay política, en la tierra hay arte, en la tierra hay música, en la tierra hay familia, en la tierra hay vida, en la tierra hay mil cosas, y todas esas cosas han sido redimidas para la gloria de Dios por el sacrificio de Cristo. Tremendo, y simplemente la oración de Jesús en el Padre Nuestro, o sea, que se haga aquí, que se haga Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. O sea, como tú dices, nosotros somos tenemos, o bueno, deberíamos de ser un reflejo de lo que el reino del cielo es aquí. Yo leía, por ejemplo, en el caso de David. En el caso de David, todas las cosas que están aquí simplemente son un reflejo del cielo, el tabernáculo de Moisés, la alabanza que David estableció. Punto por punto, yo creo que es importante entender eso porque como dices tú, si no nos podemos crear una cultura escapista de decir, bueno, vámonos para el cielo, vamos a salvar gente y olvidémonos de todos los problemas que están pasando aquí, no los atacamos de frente. Y mientras nosotros no los atacamos, el diablo, las personas inmorales, todo ese tipo de personas se están aprovechando. Y el punto es, y quisiera aprovechar para pasar a la siguiente pregunta, que eso nosotros se lo estamos dejando a las generaciones que vienen y ese es el problema. Entonces, aprovechando eso, quisiera hacerte la siguiente pregunta. Uh-huh. ¿Por qué crees que esta generación en la cual nosotros estamos tiene muchas herramientas, tiene muchos estudios, tiene muchas comodidades, pero por qué esta generación ha trascendido tan poco en el mundo? Y generaciones pasadas, que yo veo que con tan poco, con muchos menos recursos, con muchas menos cosas, quizá lograron mucho más de lo que nosotros pudiéramos haber logrado en este tiempo. Es una pregunta interesante, pero que no se responde con una sola observación. Ajá. Son muchos factores que influyen para que nuestra cultura esté... Antes pedía perdón por estas cosas, pero lo siento, tengo que decir las cosas como son. Creo que el hecho de que nuestra cultura esté tan idiotizada se debe a distintos factores, pero creo que hay unos que desatan otros. O sea, creo que hay algunos que son más influyentes que otros. Por ejemplo, lo primero, lo que te decía hace un rato, la pérdida de la perspectiva teológica correcta de lo que es la iglesia y de lo que es la humanidad. A esto le llamaríamos la cosmovisión bíblica. Cosmovisión, para algunos dicen como, utilizan palabras muy profundas o muy rebuscadas para explicar algo, pero cosmovisión es una palabra muy sencilla. Lo que explica cosmovisión no es lo mismo visión que cosmovisión. Visión es aquello que ves. La cosmovisión es la forma en la que interpretas la realidad total. O sea, todo, absolutamente todo. Yo puedo tener una visión sobre el matrimonio, puedo tener una visión sobre la economía, pero cuando tengo una cosmovisión, tengo una visión sobre economía, sobre matrimonio, sobre toda la realidad en la que yo a diario vivo, sobre el trabajo, sobre el sexo, sobre la maternidad, paternidad, sobre el arte, todo, absolutamente todo. Hay un lente a través del cual yo veo. Entonces, uno de los primeros factores es el que te mencioné, la pérdida de la cosmovisión bíblica. Todo comienza allí. Creo que los muchachos piensan como psicólogos y algunos se pueden ofender, pero se los tengo que decir. Algunos piensan como psicólogos, piensan como médicos, piensan como abogados, pero no piensan como cristianos. O sea, ellos creen que su profesión es el cristianismo. Tremendo. O sea, se los quiero decir muy directamente, tu profesión no es el cristianismo. Tu profesión es una herramienta para que la fe cristiana pueda ser expandida. Pero, no pero tu profesión no hace más eficaz el cristianismo. El cristianismo ya es eficaz. Durante muchos años le dijimos a los jóvenes, hay que estudiar porque necesitamos profesionistas. Pero nuestros profesionistas son
un montón de muchachos religiosos que son religiosos educados. Eso es lo que son nuestros profesionistas. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que llega un momento en el que tenemos un montón de profesionistas expertos en la materia legal, expertos en, En en temas de salud, psicología, de en temas de medicina, de salud, política. pero están nulos por completo en el pensamiento bíblico. Pablo Ay, en Romanos 12 es uno de los textos súper más famosos, ¿no? Pero piensa lo que le dice Romanos 12, Pablo le dice a los romanos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro verdadero culto racional. Eso es lo primero que les dice. Y después dice: renovaos en nuestra mente, no se amolden a este siglo, sino renovaos en la transformación de nuestra mente, para que puedan conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Pablo está, hay que comprender a quién le está escribiendo Pablo esta carta. A los romanos, a una comunidad cristiana que está en Roma. Y hay que comprender que Roma es el es el que está centro gobernando. político, cultural más poderoso de la época. Y lo que Pablo está tratando de decirles es: tengan cuidado de no decir que son cristianos y pensar como paganos. O no digan que son cristianos y piensan como romanos. ¿Me explico? Sí, sí, Yo sí. de profesión soy psicólogo organizacional, pero yo no puedo ver a la iglesia desde la perspectiva de psicología organizacional siempre. Es verdad que Qué puede fuerte. ser útil, pero eso no significa que la iglesia sea lo que los expertos en la materia de mi profesión Lo que dicen que psicología es. dice. O Así sea, es. hace unos meses atrás platicaba con una amiga que es una chica muy comprometida con la visión del reino y me dice, ella es una chica súper formada en leyes, y me dice: cuando yo a veces veo que dicen el aborto legal, desde mi perspectiva como abogada digo, es verdad, puede ser, y encuentro todos los vacíos legales, la forma de argumentar. Dijo, pero cuando yo encuentro todo eso, pienso, pero el reino de Dios no piensa así. Ajá. Entonces, en mi perspectiva como abogada, Qué encuentro fuerte. lógica, pero en mi perspectiva y Fuerte. en mi visión como cristiana, yo no puedo No. encontrar lógica a eso. Entonces, el primer punto es que la iglesia dio el pensamiento bíblico, ¿no? Sí, sí. Luego te encuentras con... Es un punto muy amplio, perdón, me estoy empleando demasiado en este punto, Sí. No, 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 adelante, adelante. pero encierra mucho de las otras posibles respuestas que dé. Y es que piensa en los sermones que nosotros tenemos hoy. Los sermones que Ajá. nosotros tenemos hoy, incluso yo no estoy en contra de la psicología, ¿eh? Yo soy psicólogo y entiendo que la psicología puede ser una herramienta útil al servicio del reino de Dios, pero por ejemplo, nuestros pastores tienen un asunto que se llama psicología pastoral, ¿no? Ajá. Y necesitan aprender psicología pastoral dentro del seminario. ¿Estoy diciendo que está mal? No, no está mal, tienen que Ajá. aprenderlo. Pero hay un grave peligro cuando la nueva generación llegue a creer que cuando se va a sentar con el hermano, las herramientas psicológicas que le dieron van a ser útiles para transformar su vida. La Qué psicología no tremendo. transforma a nadie. Lo que No, transforma así a es. las personas es el evangelio del reino de Dios. Ajá. Es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué me sirve la psicología? Te puede servir para comprender aspectos físicos y cierta lógica de las cosas, pero no creas que, mira hermano, esta es la terapia que le vamos a dar, o este es el Sí, sí, asunto. No, sí. no, 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 no. No es lo que dijo Freud, no es lo que dicen los Ajá. expertos, no es lo que no es Así lo que es. dice Steven Pinker, es lo que dice el reino de Dios. Cuando Pablo Ajá. le escribe una carta a Timoteo, le dice: ocúpate de la doctrina. No le dice, oye, y hay que comprender que para el tiempo de Pablo ya Ajá. existía los filósofos de la época, ya habían muerto, ¿no? Como Aristóteles, Platón. Sí. Pablo no le dice a Timoteo, oye, enfócate en la doctrina De la y filosofía. además te recomiendo que leas un poco Ajá. sobre Aristóteles y sobre Platón, Paz. porque puede Qué ser fuerte. útil. No, 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 no. Sí. Pablo le dice Ocúpate que de el la evangelio, doctrina. sí, la doctrina del reino de Dios. Con esto no estoy diciendo que no tenemos que estudiar psicología, medicina y todas estas cosas. Solamente estoy diciendo que no tenemos que creer que nuestra profesión es el cristianismo. Cristianismo no es tu profesión. Entonces, Ajá. cuando empezamos a creer esto es porque empezamos a perder la cosmovisión bíblica. Nos volvemos más naturales. Hemos abandonado la perspectiva sobrenatural del reino de Dios. Y ese es un problema. Esa es una observación.
la pérdida de la cosmovisión cristiana. Después, en esa misma línea, viene la idea de no comprender el Evangelio. Nuestros jóvenes han dejado de ser eficaces porque viven con un montón de dogmas, viven con un montón de religión, con un montón de pesos innecesarios que la Biblia no les pide y no les ha pedido. Sin embargo, ellos, por ejemplo, a ver, es que no quiero herir susceptibilidades porque también quiero ser muy respetuoso en ese Ajá, sentido, pero a veces me etiquetan en algunos comentarios como, hermano, ¿usted qué opina de determinada cosa, no? Y a veces es el ajá. asunto de vestimentas o cosas así, y yo como, o sea, ¿qué opino de qué? La Biblia no me dice nada de eso, ¿por qué tengo que opinar algo yo? Y la gente toma versículos para justificar sus convicciones culturales. Ajá. Y y entonces determinan quién es más santo por lo que se pone, por lo que se quita, por cómo vive, por lo que come, por cómo maneja sus finanzas. Pero tú no eres santo ni eres eficaz en el reino de Dios por comportamientos de disciplina. Tú eres santo porque el Evangelio está operando en ti. Entonces cuando tú le enseñas a una generación obras en vez de la obra de Cristo, los inutilizas, los haces incapaces de ser eficaz en la obra del reino de Dios. Y la obra del reino de Dios es transformar la cultura, transformar al individuo. Sí. Pero ¿cómo vas a transformar a un individuo si estás lleno de obras y no comprendes el Evangelio? A nuestra Ujú. generación, a los chicos que están viendo esta transmisión, si tú le preguntas, lo digo en buen sentido, yo no tengo nada en contra de estos predicadores, pero si tú le preguntas quién es, por ejemplo, los últimos dos predicadores que estuvieron en el congreso fulano de tal, te van a decir quién es y a qué iglesia pastorea. Si tú te dicen quién es la banda que sacó tal canción, te van a decir quién es. Pero si tú les dices, Ujú. explícame la regeneración, los arruinaste, ya no saben qué decirte. Pregúntales, explícame la justificación, no saben qué es. Explícame la diferencia entre gracia y misericordia. Es como error 404, error 404. Los tipos se traban, ya no saben qué decir. Ajá. Saben quiénes son los predicadores del momento, saben quiénes son los escritores del momento, saben quiénes son los músicos del momento, pero no entienden la gracia, no entienden la regeneración, no entienden la justificación, no entienden el nacimiento, el nacer de nuevo, no lo entienden. Creen que nacer de nuevo tiene que ver con bautizarse. Y es cierto que puede ser el fruto, pero no es la raíz. Parte de sí, Eh, sí, sí. eh, y todas estas cosas te llevan a que veas un evangelio que no tiene poder, ¿sabes? Así Y es. una de las cosas que Pablo Sí, afirma en Romanos es que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, lo único que puede cambiar nuestra cultura es el evangelio. Evangelio. No es haciendo Sí. ONGs, aunque tenemos que hacer ONGs. No es Ajá. haciendo campañas, aunque tenemos que hacer campañas. No es haciendo congresos, Es aunque podemos hacer importante, es congresos. importante. Claro. Sí. Lo único que tiene el poder de Dios para salvación, ni siquiera es que tengamos un alto porcentaje de profesionistas en nuestras iglesias. Lo que es el poder de Ajá. Dios es el evangelio. El evangelio es Sí, lo único que puede sí, transformar nuestra tremendo. cultura. No hay nada más. Pero cuando nuestra Sí, cultura, nuestra cultura evangélica actual no comprende el evangelio, pues ¿qué va a transformar? perdemos. Absolutamente nada. Sí. Después el tercer factor, y creo que uno de los más radicales, es no comprender el reino de Dios. A nuestra generación, por ejemplo, le han enseñado que el reino de Dios tiene que ver con el templo, con lo que sucede dentro de las cuatro paredes. Por ejemplo, si tú le preguntas a un chico, oye, ¿a qué te dedicas? En la iglesia, ¿a qué te dedicas? Él te va a decir emocionado, soy ujier o inicio cultos, ¿no? Para él eso Ujú. es lo máximo, pero, Ajá. y le dices, oye, ¿y de profesión qué? ¿Y tu profesión qué haces? No, pues yo soy médico, me hubiera gustado estudiar algo que sirva al reino de Dios. Ellos no entienden que como médicos Ajá. son ministros del nuevo pacto. O Sí. sea, te lo dice 2 de Corintios capítulo 3, que nosotros hemos sido ministros de un nuevo pacto y que no somos Qué competentes según tremendo. nuestra obra, Papá sino la obra de Cristo. de Nosotros como Dios. profesionistas no somos obreros de segunda línea, pero cuando creemos que somos obreros de segunda línea, cuando no comprendemos el reino de Dios, porque nosotros vamos a la iglesia como profesionistas, digamos, como médicos o como biólogos. ¿Qué hace un biólogo en un templo? Dime, ¿para qué sirve un biólogo en un templo? Para nada, lo van a poner de ujier, lo van a poner a recoger la Sí. ofrenda, lo van a poner Ajá. a hacer otras cosas, a limpiar. El encargado del ministerio de limpieza, un biólogo médico.
Me Sí, 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 te explico, entiendo. pero cuando Sí, esa iglesia tiene visión del reino de Dios, sabe que ese biólogo es un ministro en la cultura, sabe que ya ese está. médico es un ministro en la cultura y entiende que el reino de Dios no es lo que pasa en el templo, el reino de Dios es lo que pasa en la totalidad de la vida y que el reino de Dios no es un espacio geográfico, sino que es toda la cultura del cielo viniendo a la tierra en la ciencia, en la política, en la tecnología, en la economía. Y cuando no comprendemos eso, no comprendemos que hay un orden distinto. Creemos que todo está Ujú. determinado por lo que sucede en la iglesia, pero la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es la comunidad del reino, la comunidad al servicio del reino de Dios. Lo decía Dietrich Ajá. Bonhoeffer. Entonces, la gente tiene una vida eclesiólatra, templocéntrica, no tiene una vida centrada en el reino. Y como no tiene una vida centrada en el reino, no ve más allá de las cuatro paredes. Qué tremendo. Sí, y es importante, yo sé, nos están viendo pastores, nos están viendo jóvenes, están viendo de diferentes personas y les invitamos, hermanos, compartan, nos queda un rato más. Realmente yo le mandé a Moisés las preguntas y son muchas, entonces no vamos a abarcar para todo, esperamos en Dios hacer una segunda parte, pero todavía vamos a continuar otro ratito. Y sobre esto último que decías, hay un versículo que a mí me gusta mucho, es 1 Corintios 2:16 y es donde dice el apóstol Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas ustedes tienen la mente de Cristo. Y yo creo que esa parte de tener la mente de Cristo muchas veces la perdemos. Muchas veces perdemos el enfoque porque como tú decías, el Evangelio es poder de Dios, pero el Evangelio es poder de Dios cuando el Evangelio se dice, se vive tal cual es. Cuando se diluye, cuando le empezamos a querer, vamos a poner lucecitas vamos a quitarle esto para que la gente no se sienta mal, para que no se ofenda, para que no se me vaya, porque esto quizá puede ofender. Creo que cuando se empiezan a quitar cosas de la esencia, de lo puro del Evangelio, es donde el Evangelio también comienza a perder poder. Y eso quisiera preguntarte precisamente sobre eso. ¿Qué tanta importancia precisamente sobre eso tiene el discipulado dentro de la iglesia y qué deficiencias tú puedes percibir o puedes ver en cuanto al discipulado hoy día en la iglesia? Creo que el discipulado no es importante, sino que es vital. O Uh sea, el -huh. discipulado no es una de las muchas tareas que tenemos que hacer. El Ah, discipulado es la tarea que tenemos que hacer, así es, ¿no? sí. Ahora, hay que comprender por qué el discipulado es importante. Cuando Dios plantó a Adán y Eva en el Edén, les dice lo siguiente: multiplicaos, llenad la Uh tierra -huh. y sojuzgadla. Estamos ofertando marcas distintas, ¿no? Yo con Bonafón. No está, no está pagada No está estos pagada, comerciales. patrocínanos Bonafón. Eh, Cuando Dios planta a Adán y Eva en el Edén, les dice: llenad la tierra, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Por qué Dios quería la multiplicación? Obviamente cada cosa que Dios le está diciendo hay una implicación, pero ¿por qué Dios quería la multiplicación? Hay que comprender esto. Adán y Eva están en el Edén. Los únicos que tienen la imagen y semejanza de Dios en ese momento son Adán y Eva. Tener la imagen y semejanza de Dios implicaba la manifestación de la gloria de Dios. ¿Ok? Uh -huh. Pero si Adán y Eva tenían que extender el Edén y multiplicarse, cada hijo que naciera de Adán y Eva, ¿qué imagen Es iban a una llevar? La imagen de Dios. imagen de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían la imagen y semejanza de Dios. En las leyes de la genética sabemos que la semejanza engendra semejanza. Uh -huh. En el aspecto espiritual es igual. La semejanza engendra semejanza. Es decir, Así. cada hijo que le naciera a Adán y Eva iba a aportar la gloria de Dios. ¿Cómo iban a llenar la gloria de Dios? A través de tener hijos de manera biológica. ¿Ok? ¿Por qué era importante tener Está hijos? fuertísimo. Porque cada hijo que naciera iba a llevar la gloria de Dios. Cuando enviaran los Ajá. primeros hijos al norte, al sur, al este, al oeste, estaban llenando la Está tierra eso. de la gloria de Dios. ¿Me explico? Sí, Por eso era sí, sí, necesario sí. tener hijos. Ahora, eso que Dios les dio a Adán y Eva se llama mandato cultural. Era producir la cultura del reino de Dios. Pero cuando Cristo Ajá. muere y resucita, les dice a los discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y hagan conforme a todo lo que yo les he mandado. En realidad es el mismo mandato que le da a Adán.
Porque ahora ya no solamente te reproduces biológicamente, sino que te reproduces espiritualmente. Pero la esencia sigue siendo la misma. Cada hombre La tiene que imagen de tener la Dios. imagen y semejanza de Tremendo. Dios. Cuando cada hombre tiene la imagen y semejanza de Dios, el mundo vive en paz, la cultura Sí, se desarrolla, hay mejores familias, hay mejor economía, hay mejor salud social en todos los sentidos. ¿Por qué es importante el discipulado? Porque solamente un discipulado la única forma el manera, sí. carácter de Cristo en las personas y solamente un discípulo puede traer el reino de Dios. No hay Sí, manifestación del reino de Dios si no hay no discípulos. hay dice. ¿Ok? No había Sí, manifestación de la gloria de Dios en el Edén si no había hijos. No había extensión del reino de Dios, de la gloria de Dios, si no había hijos. No hay extensión del poder del Evangelio y del reino de Dios si no hay discípulos. El problema que nosotros tenemos hoy con el discipulado es que el discipulado es un asunto de paso 1, paso 2, paso 3. Librito 1, librito 2, librito 3. Y listo, ya le di sus ajá, lecciones, el hermano está listo. Eso no es discipulado. Discipulado, así, piensen en esto todos los que nos están escuchando. Digamos que yo más llego profundo. yo llego a la iglesia y Alberto, tú me recibes, ¿no? Yo llego a la Ajá, iglesia y tú me dices, Moisés, bienvenido, qué bueno que estás aquí, bla, bla, bla. Yo te voy a discipular. Y digamos que yo llego a la iglesia cuando tengo 30 años. Significa que durante 30 años, Alberto, yo he vivido en corrupción, en mentiras, en desacato, en chismes, en fornicaciones, en lo que tú quieras. Durante 30 años yo ya tengo una mentalidad, una cultura formada. Tengo una cultura en mi vida. ¿Tú crees que con librito 1, librito 2, librito 3, cada uno te lo avientas en 3 meses, vas a poder ajá, penetrar una cultura de 30 años? Por más supuesto que profundo. no. Necesitas ignorar por completo el poder de la cultura y el poder de la mente para creer que con librito 1, librito 2, librito 3 ya discipulaste a alguien. Tú tienes que meterte en mi vida, tú tienes que Ujú, corregirme, tú tienes que penetrar mi sí, cultura, tú tienes que pasar la cultura del reino de Dios que vive en ti, en mí. Y eso te va a costar dolor, eso te va a costar tiempo, eso te va sí, a costar desgaste. Es por eso que Pablo le dice a los Gálatas, si no me equivoco, o a los Colosenses les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros, en ustedes. O sea, imagínate una mujer que cada vez que su otra hijo vez. hace algo malo o no está Paz, aprendiendo, tiene dolores no de te parto. paz. O sea, esa mujer se va a arrepentir toda su vida de tener hijos, ¿no? Bueno, el discipulado es mucho más profundo que tener hijos, porque es un dolor no solamente para el que para el discípulo, sino para el discipulador. Nosotros hemos limitado a que ganamos a una persona y lo mandamos a clases de quién sabe qué. Y ya, listo, nos olvidamos de esa persona. Ajá, Pero el discipulado es tomar a una persona y vaciar toda mi qué fuerte, masculinidad en sí, él, vaciar toda mi feminidad en él. Hombres forman hombres, mujeres forman mujeres. Ese es el poder del discipulado. Hombres no pueden formar mujeres, mujeres no pueden formar hombres, porque el discipulado es una transferencia. Yo como hombre tengo que transferir mi masculinidad a otro hombre, una mujer tiene que transferir su qué feminidad fuerte, a otro qué hombre. fuerte. Y si no comprendemos eso, todo lo vamos a limitar a libritos, a clases, pero Sí, el discipulado no es eso. El discipulado no sí, son no vemos la clases. profundidad, El tremendo. discipulado es una Sí, relación profunda. sí, y creo que el claro ejemplo de lo que tú estás hablando lo vemos en el Génesis con Dios y lo vemos en Mateo con Jesús. En el Génesis Dios no era nada más de que, órale, ve a hacer tal cosa y te vas. La Biblia dice que a ciertas horas del día Él descendía y yo me imagino que cuando descendía no era simplemente para ver, a ver muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Qué andas haciendo? Esto no para acá, para pasar tiempo con ellos, para disfrutar de lo que era su presencia, para platicar, para pasar un nivel de comunión muy profunda, muy íntima. Y creo que muchas veces, como dices tú, es una de las partes que nos olvidamos, que el discipulado no es nada más, a ver, te voy a dar tal tema y me olvido de ti. Y ahí quedó, no, sino que es algo más profundo, donde debe de haber una conexión espiritual, emocional, incluso hay mucha inversión de todo lo que se tiene que hacer, porque precisamente lo que hizo Jesús, Jesús se gastó por completo Uh -huh. 3 años y medio. Yo he escuchado algunos escritores que dicen, no, me parece hasta cierta manera entendible, que dicen que si Jesús difícilmente hubiera podido vivir más años por el ritmo de vida tan complejo que llevaba. Obviamente él era Dios, pero
Él literalmente gastó sus 3 años, bueno, 30 años, pero en esos 3 años y medio con los discípulos se gastó por completo. Y creo que eso debería de ser para nosotros una señal de cómo vivir el discipulado, que el discipulado tiene que ver con lo que tú mencionas, con gastarte, con sacrificio, con pasión, porque también si no te apasiona, creo que difícilmente puedes transmitirle a una persona algo cuando eso a ti no te apasiona. Y tiene que ver Ah, con todo lo que hemos estado hablando. Para transmitir la cultura de un reino, tú tienes que estar apasionado. Y quisiera tocar este tema también. Hoy día a nosotros se nos llama, por ejemplo, la generación de cristal, la generación, pues, todo le ofende a esta generación, todo, absolutamente todo le ofende, todo es ofendible, no les puede llamar la atención, no nos pueden decir nada, no nos pueden cuestionar. ¿Qué crees que deberíamos de hacer nosotros como cristianos o como iglesia para revertir este tipo de cosas? Porque olvidémonos de que eso pasa alrededor de donde nosotros estamos. En la misma iglesia, muchos de nosotros como jóvenes nos estamos volviendo en jóvenes de cristal, en jóvenes que muy sensibles, que no me digas esto porque me hace sentir mal y si me miras así me voy. Entonces yo creo que eso a la misma vez va deteriorando el hecho de que el propósito de Dios se cumpla, porque muchas veces el cumplir el propósito de Dios va a costarte como a Juan el Bautista, va a costarte la vida, va a costarte burlas, va a costar muchas cosas y creo que nos estamos olvidando de esa parte del sacrificio o de lo que significa eso. am, creo que esa es la enfermedad y es que no existen respuestas alternativas. O sea, no es Ujú. como, a este problema hay que darle tal solución. O sea, el Ajá, cristianismo no tiene 10 tipos de soluciones. ajá, No. El cristianismo tiene una sola solución y es el Evangelio del Reino de Dios. así es. ¿Sabes? Entonces, cuando tú comprendes el Evangelio, piensa en Pablo como alguien de parte de la generación de cristal. O sea, piensa a Pedro, piensa en los apóstoles diciendo como, me ofende que el gobierno me diga esto, me ofende que me azoten la espalda por predicar el Evangelio. Aquí no hay amor. Me voy a cambiar Ay, de padre. iglesia por esto. Piensa Sí, sí, sí. en que Pedro en algún momento actúa de manera hipócrita y dice la Biblia que Pablo va con él y le dice, eres un hipócrita, y lo señala delante de todos y lo riñe. Pases. ¿Qué haces con eso? ¿Qué va a hacer Pedro? Se fue, Ay, se fue con los fariseos ahora. sí, voy a hacer mi propio movimiento porque Pablo me ofendió y Pablo es un tipo Paz. muy duro. No, piensa en la discusión que tiene Pablo y Bernabé a causa de Marcos. No, yo no lo quiero llevar, no, hay que llevarlo. No, es un tipo irresponsable, no va a ir con nosotros. Y dice la Biblia que tienen una discusión a tal punto que se separan. Y a lo que estoy tratando de decirles es, o por ejemplo, piensa lo que le dice, es, es en Primera de Corintios. Pablo les reclama a los corintios y les dice, ¿cómo quieren que vaya a ustedes? ¿Con palo o con amor? ¿No? De O paz. sea, imagínate que Sí, hoy sí, nuestros sí. pastores hagan eso. No, no lo ¿Por excomulgan qué al pastor. podían soportar este tipo Ajá. de enfrentamientos? Porque anteponían sus propias vidas por la causa del Evangelio. Eso de que la generación de cristal es una forma de decir que son ignorantes del Evangelio, así de sencillo. Ujú. Porque el que ama el Evangelio, está dispuesto a la misma muerte. Sí, No se anda con ridiculeces de que me ofendieron, que me criticaron, que en esta iglesia no hay amor. Esas son ridiculeces. O sea, de que es que en nuestra iglesia tenemos mucha gente que es de la generación de cristal. Es una bola de ridículos que no han comprendido el Evangelio. Y lo digo directamente porque quiero que se sí, sientan sí. ofendidos y que quiero que comprendan que el Evangelio es un asunto del despojo total de tu vida, de tal manera que la ofensa ya no te importa. ¿Sabes? O sea, Sí, sí, sí. imagínate que Pablo estuviera diciendo, Dios, ¿Estás o muerto? De El Esteban pases. arrodillado, levantando los ojos, y no levantando los ojos para decir, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. O sea, lo que Esteban está diciendo es, Y él yo estoy no está viendo sufriendo, la mano. pero Sí. el rey sigue en su trono, él no Ah, se altera. qué fuerte, qué fuerte. ¿Sabes? Así que Sí. cuando vemos una generación de cristal, lo único que estamos haciendo es, estamos validando que la gente rechace el Evangelio y no acepte lo que significa vivir en el Evangelio, Pases. vivir centrados en el Evangelio. Vivir centrado en el Sí. Evangelio, entiendes que tu vida
sea que vivamos o sea que muramos, dice Pablo, para el Somos del Señor Señor. vivimos y No te morimos. pases. O sea, listo, así Mira, de sencillo. en esa parte, y quisiera agregar algo, Jesús dice, cuando Jesús dice, el que no es digno de dejar tal y tal y tal, el que no aborrezca tal y tal cosa, no es digno de mí. Y luego dice algo importante, dice, el que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí, pero dice cada día. Hay un versículo que en lo personal es de mis versículos favoritos, no recuerdo la cita, pero Pablo les dice, yo les aseguro que yo cada día muero. Yo cuando escucho ese Sí, versículo, o sea, este compa les está diciendo, yo todos los días, yo estoy muerto. Hace rato estaba platicando con un joven. Le digo, ¿cómo sabes tú que alguien está muerto? Tú le pones a una muchacha adelante y no va a hacer caso. Tú le pones un cigarro, no va a hacer caso. Tú lo ofendes, lo humillas delante de miles de gentes, no le importa porque está muerto, porque es indiferente. Y creo que si pudiéramos hablar también de eso, tiene que ver con eso, con la parte de morir, con la parte que nos hemos olvidado de que el Evangelio implica sacrificio, implica que tienes que levantarte, así tengas que estudiar a las 6 de la mañana, levántate a las 4 porque tienes que pasar tiempo con Dios, tienes que ayunar, es que me da hambre, es que a las 12 siento que me voy a desmayar. Siento que esa parte del sacrificio, de la autocompasión que muchas veces también nos han metido, tiene que ver mucho con eso. Y creo que también algo es porque no hemos sabido qué comer y qué no comer. Nos comemos todo lo que nos dan las redes sociales, todo lo que nos da TikTok, nos reímos de memes que incluso muchas veces ofenden a Dios. Y creo que no es por ahí. El apóstol Pablo dice este versículo que te digo, para mí es de los versículos favoritos. Yo les aseguro que cada día muero. No sé si quieras decir algo más para terminar con una última pregunta acerca de esto. sí, bueno, solamente ampliando un poquito el punto, hay que comprender que el Evangelio no tiene que ver con nuestra obra. El Uh -huh. Evangelio tiene que ver con la obra de Cristo. Cuando nosotros contemplamos la obra de Cristo y nos damos cuenta que Él estuvo dispuesto a dar todo, porque eso es lo que Pablo describe de manera esencial, eso es el Evangelio, Cristo dándose a nosotros para que nosotros pudiéramos estar con Él. Pablo le dice a los filipenses y a los efesios también, les dice que Jesús siendo igual a Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, y no Hasta la cualquier muerte. muerte, sino muerte de cruz. ¿Qué, qué, qué es lo que estás viendo allí? A un Dios que se entrega por completo. Tú no puedes hacer menos que eso. Te Tú no pases. puedes hacer menos que eso. Tú no puedes vivir No, una te vida pases. menos cómoda que eso. Cuando tú ves todo el discurso de los apóstoles, es un discurso centrado en el Evangelio, porque solamente la idea de la obra de Cristo es lo que nos conmueve, es la idea que nos Así transforma, es la es. idea que nos desafía, es la idea que nos hace soportar las aflicciones o esta breve tribulación, como dice Pablo. Es lo No, no, no. único que nos hace soportar, que Él dio todo por nosotros, ¿por qué nosotros no dar todo por Él? Así que lo que le digo a la generación de cristal es que si eres una persona que todo el tiempo se está ofendiendo o diciendo cosas como ay, es que tenemos que ser más amorosos. Por supuesto, no estoy diciendo que no tenemos que ser amorosos, pero Ajá. cuando tú vas a una iglesia llena de gente imperfecta. En la iglesia Sí. está una gente que tiene conflictos en el matrimonio, conflictos en su sexualidad, conflictos con sus vicios. La iglesia es un hospital de gente defectuosa. ¿Por qué crees que vas a llegar y todo el mundo te va a besar y te va a hablar bonito? Es gente que está Ajá. luchando con pecados distintos a Sí. los tuyos, pero que el evangelio los ha redimido, los ha alcanzado y los está regenerando. Así que cuando tú vas a una iglesia, es como entrar, no sé si esto puede ser muy radical, pero es como entrar a un psiquiátrico y ver que todo el mundo está como loco, ¿sabes? Viéndote por todos lados y cualquiera de ellos te Ujú. puede hacer daño, sí, ciertamente, pero todos ellos son amados por el Dios, todos ellos han sido Tremendo. alcanzados por el reino de Dios. Y tú solamente vives un pecado distinto. Así que tenemos que dejar de ser como, el mundo me ofende, la iglesia me ofende. Esas Ujú. cosas son no comprender el Evangelio. Escuché un pastor en una ocasión, eso me impactó y me dice, bueno, no, verdad, no, no me dijo, está en un congreso y me impactó lo que dijo porque dice, Dios me dijo, se llama Miguel Sánchez el pastor, después más adelante lo vamos a tener también aquí, dice, Dios me dijo, te voy a procesar de una manera tan profunda que te vas a sentar con Judas y no vas a sentir absolutamente nada. Uh -huh. O sea, estar sabiendo con la persona que sabes que te traicionó, con la persona que sabes que te va a traicionar y aún así poderla llamar amigo y apreciarla como cualquier otro.
Sí. Qué tremendo. Y bueno, quisiera cerrar realmente, hermanos, amigos que nos están acompañando. Esperamos en Dios más adelante hacer una segunda parte porque este, temas así creo que son necesarios hablarlos y a veces nos gastamos unas 2 horas en ver memes, de repente ya empezaste 5 minutos, ya cuando te diste cuenta ya son las 3 de la mañana, entonces quisiera terminar con esta última pregunta, última aportación. Hace rato vi un post que escribiste sobre el tema del aborto legal. Se revocó, no se logró que el Ujú. aborto fuera legal. Y parece que cuando hay circunstancias complicadas, la iglesia se une. Es decir, cuando no es que tú eres trinitario, es que tú piensas así, es que tú vistes así, es que tú dices esto, es que no es así, etcétera. Doctrinas que no son precisamente fundamentales, pues, o sea, Sí. creo que muchas veces Dios estableció la iglesia para un fin específico, una unión, pero muchas veces yo creo, Moisés, que a lo largo de la historia lo habla, la iglesia cuando más ha crecido ha sido cuando ha estado en persecución. Cuando ha habido persecución, las personas en los países ahorita, hace miles, bueno, hablamos más actualmente, las personas de Oriente, yo he escuchado testimonios y ellos nos dicen, oye, ¿de qué iglesia eres cuando los están persiguiendo? Oye, tú eres apostólico, ¿no? ¿Verdad? Tú no eres apostólico, no, contigo no puedo. Ellos les interesa nada eso, dicen, ok, tú crees en Dios, crees que Jesucristo es Dios, vamos a buscar a Dios porque necesitamos un despertamiento, necesitamos algo nuevo. Quisiera que ampliase un poquito más la respuesta, pero ¿crees tú que sea necesaria una persecución, una sacudida, no sé, un juicio, un problema grande para que la iglesia, no la iglesia apostólica, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, despierte y entienda que el propósito de Dios no se trata como lo hablamos, de nosotros, sino del todo? Am, Creo que lo que dices de que la iglesia probablemente necesite una persecución, lo que pasa es que nosotros seguimos evaluando persecución en un contexto solamente, el contexto de la iglesia primitiva, ¿no? Ajá, El sí. contexto de que nos maten, ¿no? O, o cosas por el estilo, como hacían con Esteban Sí, y cosas así. Pero esa persecución ya existe. Esa persecución es una persecución sistemática y es una persecución actual, pero se ujú, vive de manera distinta en algunos contextos. sí, Por ejemplo, tú sabes que en los últimos, en lo que va del año, ay, se me olvidó el país del continente africano que está teniendo este problema, pero iban más de 400 cristianos muertos en lo que va del año. Nigeria, Eh, ¿no? sí, Nigeria, entre otros países. China, por ejemplo, también tiene este problema. Hay países, en el contexto, la persecución es distinta, ¿no? Por ejemplo, en Ajá, Nigeria, sí, el tipo que, creo que es Nigeria, el tipo que mientras estaba en los servicios, este tipo musulmán que entró con una metralleta y mató a todos los que estaban allí. sí, Más de 40 y tantas personas fallecieron en el momento porque este tipo simplemente fue y los mató. Es una persecución grave, es una persecución terrible. Sin embargo, nosotros en Occidente, que es un continente más libre, también tenemos otro tipo de persecución. Por ejemplo, pensemos en lo que pasó recientemente con el pastor John MacArthur, ¿no? Todos conocemos ajá. la popularidad de John MacArthur y el gobernador de California les está prohibiendo reunirse. Ahora, que te digan que no te reúnas no es una persecución, No, no es una persecución. Sin embargo, John MacArthur decidió desobedecer las leyes del gobernador así es. de Florida, perdón, sí, California, ¿no? No me acuerdo, California, es de California, California, sí, California. decidió desobedecerlo, no Ujú. porque la reunión sea una persecución contra la iglesia, sino por una protesta civil. Y hay que comprender algo, la iglesia son los verdaderos protestantes. O sea, la iglesia ha perdido su capacidad de protesta a lo largo de la historia. Protestamos, no creemos que una marcha al mes o algo es una protesta. No, el cristianismo constantemente vive en protesta. Tiene que estar, sí. Dice Vishal Mangalwadi, dice que la vida centrada en la cruz es la versión original de la desobediencia civil y eso está brutal. Tremendo. Y también dice que la vida centrada en la cruz es el rechazo a las
leyes políticas corruptas y la aceptación gozosa de las consecuencias por esta desobediencia. Es decir, yo voy a desobedecer porque primero obedezco al reino de Dios, y si voy a la cárcel, estoy listo para ir a la cárcel. ¿Me explico? Ajá. Y Sí, eso sí, es sí. muy radical, pero es lo que la Biblia dice, así de sencillo. Ahora, lo que hizo John MacArthur no es porque hay una persecución de que prohibir la reunión sea una persecución. No, no. Lo que pasa es que John MacArthur está protestando porque de manera sistemática, de manera general, sí hay una persecución. La persecución está en la segregación que se le hace al cristianismo. ¿Por qué? Porque Ajá. se pueden abrir bares, se pueden abrir restaurantes, se pueden abrir un montón de cosas Así y es. no se pueden abrir Sí. las iglesias. ¿Qué clase de cosas es esto? ¿Por qué cuando salen las marchas multitudinarias de Black Lives Matter los No medios no pasa nada. dicen que los contagios se Ajá. multiplican, pero si nos reunimos nosotros, si hay una Sí. multiplicación, pareciera que el virus es selectivo, ¿no? Tremendo. No Cuando solo con está, cristianos, sí, sí. los cristianos multiplican el virus, ¿no? Falta poco para que digan eso, de verdad, pueden llegar a decirlo. Sí, Lo que sí. John MacArthur está Emocionado. diciendo es una protesta, es una protesta de decir, esto no es correcto, ¿me explico? Ahora, Sí. sin embargo, la prohibición de la reunión no es la persecución. La persecución es todo el sistema orquestado para la segregación religiosa de los cristianos. Esa es la persecución. Pero es un contexto completamente distinto. Aquí en México hay otro tipo de persecución. La persecución que tenemos es la desarticulación del núcleo de la sociedad, que es Ujú. la familia, ¿no? Y en ese Sí. combo va el aborto, va el matrimonio igualitario, va la pedofilia, va un montón de cosas, y que la gente no alcanza a ver qué está pasando. ¿Quiénes son los retrógradas? ¿Quiénes son los rechazados? ¿Quiénes son los de mente cerrada? Los que viven en la era paleolítica Ajá. porque no aceptan estas ideas. ¿Quiénes? Los cristianos. Cristianos. ¿Qué tipo de asunto es esto? Eso es una persecución, porque es un rechazo a Ujú. nuestra libertad de creer esto. Y el asunto es que los cristianos no solamente decimos, ay, respetamos, no, los cristianos defendemos esto. Y al defender este Ujú. asunto nos metemos en un problema con ellos y hay un Sí. rechazo. Por ejemplo, tenemos a la secretaria de Gobernación, Olga a Cordero, Sánchez Cordero, validando este asunto y callando la voz de las asociaciones civiles cristianas o los movimientos cristianos. Tenemos a esta Citlali Gómez, Citlali López o Hernández, no me acuerdo, diciendo en tweets políticos, Sí. diciendo de profetas a profetos. ¿Qué es lo que está haciendo? Es una persecución hacia nuestras convicciones. Es un rechazo, es una segregación, ustedes están bien, ustedes están mal. Y es una persecución. Ahora, no creo que vaya a haber una persecución, por lo menos no ahora, tan Ajá. abierta Literal. como que Ajá. vengan a nuestras iglesias, nos metan a las cárceles, nos Sí. maten. No, 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 no. Pero el sistema el andamiaje que tiene el sistema nos hace nos va excluyendo, ¿sabes? Ujú. Nos va Sí. rechazando a tal grado que quienes estamos perdiendo derechos de opinión somos nosotros. Ya sabes que en la Ciudad de México la semana pasada se aceptó Ujú. la ley Mordaza, ¿no? Que cualquier persona que sea reorientada en su orientación sexual puede demandar al pastor, Tremendo. al psicólogo. Tremendo. ¿Qué es eso? No, sí, Eso es sí. una persecución a la libertad de los valores cristianos. Entonces, cuando la gente dice, no, todavía no estamos en una etapa de persecución, ya estamos. Solamente que es una persecución tácita y muy sutil, por así decirlo, Eso sí. Sí, sí, muy sí, sí. sutil, pero que está preparando el andamiaje para una persecución más grande en los próximos años, Masiva. si no hacemos algo y no callamos. Ahora, va a ser inevitable que suceda, pero el hecho de que sea Sí. inevitable que suceda no significa que tenemos que Una callarnos, resistencia. que no tenemos que presentar resistencia. Así es. Sí, y realmente, Moisés, pues, te agradecemos por estar aquí con nosotros. No sé cuánto llevamos, pero creo que es un tiempo muy, muy bien invertido, de verdad. Yo en lo personal, yo no veo series de Netflix, pero yo veo que algunos se echan una temporada de Netflix en un Mm. día, se echan todas las temporadas completas de, no sé, de todas las temporadas de las series que hay. Entonces creo que esto es un tiempo muy, muy bien invertido. Te damos gracias por estar. Creo que si podríamos resumir en cierta o en algo lo que hablamos tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con regresar a la fuente que es Dios, el discipulado,
el entender que nosotros tenemos que implantar la cultura del reino de Dios en todos los estratos donde estemos, que no se trata del templo solamente, sino se trata de en el lugar donde Dios nos puso. Yo escuché y creo que es cierto, cada uno de nosotros tiene un área de influencia. Es decir, yo no puedo llegar quizá a las personas que tú puedes llegar. Yo no puedo llegar a las personas que quizá el drogadicto que acaba de llegar a la iglesia puede llegar. O que el político acaba de la iglesia va llegando. Cada quien, yo creo que Dios puso en nosotros un área de influencia donde nosotros tenemos que impactar el reino de Dios. Incluso la Biblia misma lo habla. Algunos tienen capacidad sobre 10, sobre 100, sobre 1000, pero entender que la manera para nosotros influenciar en nuestro entorno tiene que ver con el reino de Dios, devorarnos las escrituras, regresar a la fuente y entender el evangelio en esencia, pues no simplemente quedarnos con lo que nos predican, lo que nos hablan, sino realmente decir, Espíritu Santo, yo necesito que me enseñes, yo necesito que me muestres. Y eso tiene que ver incluso también con las personas de las cuales nos rodeamos. Y por eso te agradecemos mucho, Moisés, de verdad, muchas gracias. Gracias. Nos gustaría y esperamos en Dios que haya una segunda parte, porque hubo muchísimas cosas que se quedaron por ahí pendientes, cosas todavía. Hermanos, amigos, pastores que nos están viendo, ayúdenos a compartir esto para que lleguen muchas más personas. Y quisiera dejarte lugar para que te despidas, alguna conclusión que quieras dar y con eso terminamos, Moisés. Ah, bueno, solamente quiero agradecer a los chicos que estuvieron por aquí, a las 40 y tantas personas que fueron constantes en sintonizar esta conversación. Esa es una. Y otra es que nuestra generación necesita que nosotros comprendamos la influencia que tiene el cristianismo. No Así. podemos quedarnos a celebrar nuestras victorias dentro del templo, tenemos que manifestar la gloria de Dios en la cultura. Así que si eres un profesionista, no interpretes el cristianismo desde tu profesión, sé un cristiano y manifiesta el reino de Dios desde tu profesión. No te sientas un obrero de segunda línea, prepárate, estudia, fórmate, principalmente en el conocimiento de Cristo, en la excelencia del conocimiento de Cristo, y que todo lo demás sean herramientas complementarias. Pero nuestra cultura necesita ver la manifestación del reino de Dios. Y cuando estoy hablando de la manifestación del reino de Dios, no me refiero a que hagamos una campaña de sanidad y de milagros. Estoy hablando de que vivamos centrados en el Evangelio y que nuestras vidas sean un testimonio para ellos. Amén. Muchas gracias, Moisés. Gracias a todo el equipo multimedia de la Tercera Iglesia. Gracias a nuestro pastor Santiago Rentería, que sé que nos estás viendo. Gracias también por darnos luz verde. Yo te había comentado, Moisés, él desde hace tiempo, él nos había dicho, quisiera invitarlo, quisiera que estuviera con nosotros. Entonces esperamos que no sea la última vez, sino que sea la primera de muchas que realmente nos enriquecen. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les pague y la próxima semana va a estar con nosotros el hermano Nicolás Loera Jr., el hijo del hermano Nicolás Loera, así que les invitamos que igual próximo miércoles en punto de las 8, el próximo miércoles va a ser a las 8, se conecten con nosotros. Moisés, muchas gracias, Dios te bendiga, Dios te pague y adelante. Gracias, hermanos y amigos. Hasta luego, gracias. Adiós.